Diferenciaciones de la membrana plasmática. Una diferenciación es una estructura que se encuentra solamente en algunas células, no en todas, a diferencia de los organoides. Y esas células cumplen una función específica gracias a esas diferenciaciones, lo que nos indica la especialización de dicha célula para el cumplimiento de un determinado trabajo. Las diferenciaciones de la membrana se clasifican en 3 grupos de acuerdo a su ubicación, como vemos en este esquema. Diferenciaciones de la zona apical, o sea, de la parte que está en contacto con la superficie libre, que así definimos la zona apical. Diferenciaciones de la zona de contacto, o sea, donde una célula está en contacto con otra célula adyacente, y diferenciaciones de la zona basal, que es la zona en que está en contacto la membrana con los tejidos subyacentes. Las diferenciaciones se encuentran muy desarrolladas en un tejido básico que se llama tejido epitelial, y por eso se estudian en ese tejido fundamentalmente, aunque también estas diferenciaciones pueden encontrarse en otras células. Estas células están puestas en otra posición. ¿Cómo definimos lo que es la superficie apical, lateral y basal? Nuevamente vemos superficie apical, en este caso sería esta, aunque la veamos en la imagen de costado, y la reconocemos porque está en contacto con la superficie libre o luz. Esto es superficie libre, quiere decir que esta zona es la zona apical de la célula. Esta zona está en contacto con la célula de al lado, esa es la zona lateral o de contacto. Y esta zona, por último, está apoyada sobre otro tejido que estaría a la izquierda en la pantalla, no sobre una superficie libre, no hay espacio exterior en ese lugar, sino que hay un tejido más, y esa es la zona basal. De esa manera dividimos las diferenciaciones de la membrana. Comencemos estudiando las diferenciaciones de la superficie apical de la membrana, las ubicadas en este sector. Y ahí nos encontramos con las microvellosidades, que son, como se ve aquí, evaginaciones de la membrana, las cuales a su vez pueden ser divididas en distintos grupos, que enseguida vamos a mencionar, y también tenemos las cilias, de modo que las diferenciaciones apicales son pocas. Las diferenciaciones laterales de la membrana, o sea, de la zona de contacto, las clasificamos en 3 grupos también. En diferenciaciones de oclusión, que producen la unión absoluta de una célula con la de al lado, cerrando totalmente el espacio intercelular, uniones oclusivas o de oclusión. Las uniones de anclaje, que ya vamos a estudiar, que sirven para mantener unida esta célula con la de al lado sin obstruir totalmente el espacio intercelular. Y las uniones comunicantes, en las cuales una sustancia de una célula puede pasar a la célula de al lado. Por eso el término de uniones comunicantes. Por último, las diferenciaciones de la superficie basal que vamos a estudiar son los hemidesmosomas
y los pliegues basales de la membrana. Comenzamos, como decía, con las diferenciaciones apicales. Microvellosidades. Son evaginaciones en forma de dedo de guante que se encuentran en la superficie apical de las células animales. Se encuentran en gran cantidad en los tejidos epiteliales, fundamentalmente. Por ejemplo, en el intestino. La función de estas microvellosidades es aumentar la superficie apical de la célula. Si esta superficie fuera plana, tendría una cantidad de membrana que podríamos medir en micrones cuadrados, mientras que si tiene estas microvellosidades, la cantidad de membrana que hay, la superficie, es mucho mayor, hay más micrones cuadrados. Por ejemplo, en el intestino, la presencia de las microvellosidades aumenta 20 veces la superficie de la membrana, de modo que estas microvellosidades se encuentran en lugares donde tiene que haber algún tipo de intercambio entre la célula y el espacio exterior. La membrana plasmática que forma estas microvellosidades está altamente especializada y tiene un gran desarrollo de la cubierta externa o glicocáliz. Las microvellosidades tienen un citoesqueleto que ha sido muy estudiado, como se alcanza a ver ya en esta primera imagen. Un citoesqueleto formado por 20 a 30 filamentos de actina paralelos. Esos 20 a 30 filamentos de actina paralelos son rígidos y se extienden desde la base de la microvellosidad hacia casi el extremo de la misma, ya que no llegan a tocar la membrana plasmática. En este dibujo no se alcanza a apreciar ese detalle que vamos a ver más adelante. Esos filamentos de actina están orientados todos con su extremo positivo hacia la superficie apical y están separados entre sí por una distancia en la cual en un comienzo no se observaba nada, pero ahora se sabe que hay una serie de proteínas asociadas. La base de los microfilamentos de actina que forma el eje de las microvellosidades o extremo negativo está unido al velo terminal o terminal web, que es una región especializada del citoesqueleto, como fue estudiado en el capítulo correspondiente, que se encuentra en la parte apical de estas células. De modo que vemos que el eje de las microvellosidades, que mantiene la rigidez de las mismas, está unido al citoesqueleto. También observamos en este esquema cómo la superficie o polo positivo o polo apical del eje de filamentos de actina no llega hasta la membrana plasmática. El espacio que queda entre el extremo positivo de los microfilamentos y la membrana plasmática se encuentra ocupado por una sustancia amorfa y densa que no se conoce en detalle todavía. Esta es la base de las microvellosidades, donde se ve cómo se entrelazan los microfilamentos de actina con los correspondientes al velo terminal. Este velo terminal contiene una red de moléculas de espectrina mezclada con una capa de filamentos intermedios. La espectrina, que estaría ubicada en esta posición,
produce rigidez y estabiliza la región cortical de las células. El anclaje de las moléculas de actina de la microvellosidad al velo terminal mantiene erecta, firme la microvellosidad en el ángulo y posición apropiada para su función. Entre un microfilamento de actina, representado aquí en color rojo, y otro paralelo, se encuentran unas proteínas asociadas a la actina, como la fimbrina y la vilina, que están representadas aquí en color verde. La fimbrina se encuentra también en los filopodios y en las microespículas, mientras que la vilina se encuentra solamente en las microvellosidades. Además, entre los filamentos de actina más periféricos y la membrana plasmática se encuentran unos puentes transversales que están representados en color rosado y están constituidos por miosina y calmodulina, cuyas funciones no se conocen. Sin embargo, es de destacar que la miosina es una proteína motora, o sea, está involucrada en el movimiento. Esquema de una microvellosidad en la cual vemos los microfilamentos del eje o núcleo de la microvellosidad, como se entrelazan además con el velo terminal. Las microvellosidades se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo a ciertas características específicas. Esos tres grupos son la chapa estriada, el ribete en cepilio y las estereocilias. Analizaremos cada una por separado. La chapa estriada está formada por microvellosidades que se encuentran en la superficie apical de las células del intestino. Aquí estamos viendo una célula intestinal. Esto es una célula que se llama caliciforme, que produce el mucus del intestino. Esto es la luz del intestino, o sea, por donde atraviesa el bolo alimenticio. Y esta línea que se observa aquí es la chapa estriada vista con el microscopio óptico y marcada con la flecha blanca. Esa chapa estriada se ve como una fina línea acidófila, o sea que se tiñe con el colorante eosina, que se utiliza en la técnica de rutina. Con el microscopio electrónico se ve que esa línea está constituida por microvellosidades que observamos en la pantalla y que se caracterizan por ser cortas, muy parejas en su longitud, muy paralelas entre sí, lo cual nos permite diferenciarlas de los otros tipos de microvellosidades mencionadas. Si acercamos un poco más la imagen, alcanzamos ya a apreciar que el interior de las microvellosidades contiene los elementos del citoesqueleto que mencionamos en el apartado anterior. Aquí las vemos nuevamente. La función que tienen, como todas las microvellosidades, es aumentar la superficie de contacto de la membrana con la luz del órgano. En el caso del intestino, esto es para la absorción de sustancias provenientes de la ingesta. Otra imagen ya con más aumento, donde vemos las microvellosidades. En este caso las estamos viendo acostadas. La parte apical de la célula estaría en este lugar. A la izquierda del televisor estaría la parte basal. Y en esta microfotografía electrónica de gran aumento apreciamos perfectamente la membrana plasmática, el eje de microvellosidades que tiene cada una de ellas, y también vemos cómo las microvellosidades
se introducen en la parte correspondiente al velo terminal que tenemos aquí, donde se entrelazan los dos elementos. Nos acercamos al eje o núcleo de las microvellosidades que hemos marcado con una flecha negra. Obsérvese también la estructura trilaminar de la membrana, modelo de Robertson. Estos son los microfilamentos de actina. Nuevamente lo mismo. Y aquí la zona donde el eje de las microvellosidades se une con el velo terminal. El segundo tipo de microvellosidades es el ribete en cepillo, que también se ve como una fina línea acidófila en la superficie apical de las células, pero en este caso se lo encuentra en los túbulos renales. Con el microscopio electrónico observamos las microvellosidades, pero que son más desparejas, motivo por el cual las vemos cortadas en forma irregular, que la chapa estriada. La función también es aumentar la superficie funcional de las células que realizan, en el caso de estos túbulos renales, la absorción de líquidos. En tercer lugar, las microvellosidades pueden formar las estereocilias, que son diferenciaciones que no son comunes en el organismo humano, ya que se las encuentra solamente en el epidídimo, de donde está tomada esta fotografía con microscopio óptico, y en las células sensoriales del oído. Aquí con el microscopio óptico observamos en la superficie apical de las células, o sea la que está en contacto con espacio libre, estas microvellosidades que ya con el microscopio óptico se pueden individualizar porque son largas, como si fueran un pincel, irregulares, no se ven como una línea acidófila como era la chapa estriada y el ribete en cepillo. Este es el resto de las células. Esto es todo citoplasma y esto es el núcleo de estas células, que se encuentra ubicado en la parte contraria a las microvellosidades, o sea, en la parte basal de la misma. Otra fotografía de estereocilias con el microscopio óptico. Con el microscopio electrónico vemos la superficie apical de la célula, y estas son las estereocilias, que como ustedes pueden ver son microvellosidades muy largas, muy desparejas, y hasta se pueden ramificar, cosa que no sucede con los otros dos grupos que estudiamos. Las cilias son consideradas por algunos autores como organoides y no diferenciaciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se encuentran solamente en algunas células, por lo cual no pueden ser clasificadas como organoides. Con el microscopio óptico se observa en esta microfotografía células con cilias marcadas con la letra C, y en la base de las cilias se encuentra una zona engrosada de la célula formada por la cantidad de cuerpos basales marcados con la letra B, que como sabemos cada uno origina a una cilia. Con el microscopio electrónico estamos observando aquí ya con muy bajo aumento las cilias en la superficie apical de la célula. Cada cilia se encuentra unida al corpúsculo basal o cinetosoma, que es el que la origina, y de ese corpúsculo basal salen en forma irradiada una serie de microfilamentos denominados raíces ciliares. Con más aumento, en un corte longitudinal, observamos las cilias con los microtúbulos, en este caso el par central, y aquí también vemos los pares periféricos. Observamos cómo el microtúbulo central llega hasta esta zona, no entra a la célula,
Y aquí tenemos el corpúsculo basal, que es el que origina la cilia y que a su vez, como sabemos, es un derivado del centríolo. Observen cómo los microtúbulos centrales no llegan hasta el corpúsculo basal. La cilia entonces es un cilindro y en su interior tiene un par de microtúbulos centrales y 9 grupos de microtúbulos periféricos, de los cuales aquí se ha dibujado uno solo. Cada grupo de microtúbulos periféricos tiene 2 microtúbulos y 2 brazos. Corte transversal de cilias, observen todos los elementos mencionados y nos vamos a acercar para ver un grupo periférico. Observen en cada grupo periférico que está formado por 2 microtúbulos. Un microtúbulo es completo, tiene toda su pared completa, es el microtúbulo A. Otro microtúbulo está apoyado, es como una letra C apoyada sobre el microtúbulo A, es el microtúbulo B, es incompleto. Y aquí se alcanzan a ver ya parte por lo menos de los 2 brazos que tiene el microtúbulo A. Observen esta microfotografía electrónica. Y la comparación con el esquema que nos muestra todos los elementos de la cilia. Tenemos el par central, que está rodeado por una vaina llamada vaina central, de la cual salen estos rayos que se conectan desde la vaina hasta el microtúbulo A. El microtúbulo A es completo. Este es el microtúbulo B, que es incompleto, una letra C. Y estos son los 2 brazos. Una microfotografía de gran aumento donde se ven todos los elementos mencionados y además se alcanzan a ver las moléculas de tubulina, que son las que forman todos los microtúbulos. Observen el microtúbulo completo y la letra C del microtúbulo B. Estructura molecular de la cilia. Vemos algunos detalles más todavía, ya que se observa cómo los 2 microtúbulos centrales están conectados por un puente. La vaina central, los rayos o eslabones radiales que conectan con el microtúbulo A. El microtúbulo A tiene 13 moléculas de tubulina, el microtúbulo B tiene 11 moléculas de tubulina. Vemos el brazo, este es el brazo central, este es el brazo periférico que tiene un gancho en la punta y el brazo central tiene una conexión con el microtúbulo B, que apenas se ve esbozada en este esquema. Las cilias tienen un movimiento ondulante sincronizado que permite barrer partículas que se encuentren en la superficie del epitelio. La dineína es la proteína que genera el ATP, ya que tiene actividad ATPasa. El par central, un grupo periférico de microtúbulos con sus elementos. Y por último, un esquema tridimensional con todos los elementos acerca de la cilia. Que así definimos la zona apical. Diferenciaciones de la zona de contacto. O sea, donde una célula está en contacto con otra célula adyacente. Y diferenciaciones de la zona basal, que es la zona en que está en contacto la membrana con
los tejidos subyacentes. Las diferenciaciones se encuentran muy desarrolladas en un tejido básico que se llama tejido epitelial. Diferenciaciones de la membrana plasmática. Una diferenciación es una estructura que se encuentra solamente en algunas células, no en todas, a diferencia de los organoides. Y esas células cumplen una función específica gracias a esas diferenciaciones, lo que nos indica la especialización de dicha célula para el cumplimiento de un determinado trabajo. Las diferenciaciones de la membrana se clasifican en 3 grupos de acuerdo a su ubicación, como vemos en este esquema. Diferenciaciones de la zona apical, o sea, de la parte que está en contacto con la superficie libre, y por eso se estudian en ese tejido fundamentalmente, aunque también estas diferenciaciones pueden encontrarse en otras células. Estas células están puestas en otra posición. ¿Cómo definimos lo que es la superficie apical, lateral y basal? Nuevamente vemos superficie apical, en este caso sería esta, aunque la veamos en la imagen de costado, y la reconocemos porque está en contacto con la superficie libre o luz. Esto es superficie libre, quiere decir que esta zona es la zona apical de la célula. Esta zona está en contacto con la célula de al lado, esa es la zona lateral, las cuales a su vez pueden ser divididas en distintos grupos, que enseguida vamos a mencionar, y también tenemos las cilias. De modo que las diferenciaciones apicales son pocas. Las diferenciaciones laterales de la membrana, o sea de la zona de contacto, las clasificamos en 3 grupos también. En diferenciaciones de oclusión, que producen la unión absoluta de una célula con la de al lado, lateral o de contacto. Y esta zona, por último, está apoyada sobre otro tejido que estaría a la izquierda en la pantalla, no sobre una superficie libre, no hay espacio exterior en ese lugar, sino que hay un tejido más, y esa es la zona basal. De esa manera dividimos las diferenciaciones de la membrana. Comencemos estudiando las diferenciaciones de la superficie apical de la membrana, las ubicadas en este sector. Y ahí nos encontramos con las microvellosidades, que son, como se ve aquí, evaginaciones de la membrana,